Tengo el honor y el placer de presentar a un amigo de Corrientes, amigo de la Fundación Club de la Libertad, el licenciado Gastón Vigo Gasparotti. Él es de la provincia de Santa Fe, estudió en la provincia de Santa Fe, es licenciado en Administración de Empresa. Desde los 19 años escribe ininterrumpidamente para medios como Infobae, Clarín, Nación. Y en el año 2014 recibió el premio de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe como personalidad destacada. Él es actualmente, se desempeña, es miembro del Movimiento Sanmartiniano Nacional y ha brindado conferencias sobre historia, economía y sobre la preocupante temática de nutrición infantil en toda la República Argentina. Se desempeña actualmente como profesionalmente en la Fundación CONIN, tanto en actividades de gestión como en materia de investigación. Estuvo en Corrientes el año pasado participando del tercer Congreso de Economía Regional y también presentando su libro sobre San Martín, llamado San Martín, ¿está hoy la patria en peligro? También escribió Jaque al subdesarrollo argentino y de Ansioso combate de la nutrición, que escribió en conjunto con el doctor Albert Albino. Es un placer y un honor para mí presentar al licenciado Gastón Vigo Gasparotti, y a quien lo dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Tal cual como dijo Ricardo, yo me siento amigo de la provincia de Corrientes y ni hablar de la Fundación Club de la Libertad. Cada vez que me invitan, esté donde esté, acomodo la agenda para venir. Me encanta venir aquí. Y después de escucharlo a Fernando y a Abel, uno siempre tiene esa responsabilidad de decir cómo hago para superar semejante prólogo. Porque lo que están diciendo estos dos hombres es una verdad que hoy ya está comprobada científica y empíricamente, que proteger el capital humano es el pilar justamente en este cuarto Congreso de Economía Regional para poder hacer crecer un país, sobre todo en una nación, en un mundo globalizado, competitivo, que requiere tecnología. Y los chicos que quedan con desnutrición crónica son niños, jóvenes, adultos, que llevarán una discapacidad para toda su vida, al punto tal que ya no podrán suplir su debilidad mental con fuerza física, porque ya no se va a demandar. A ver acá. Cuando estaba preparando la charla, dije voy a tratar de transmitir una frase para mucha gente que está aquí y que seguramente defiende ideas que terminarán triunfando en el largo plazo. Me pareció que esta frase de Monkeberg, así comienza un último libro que escribí sobre él, venía como una frutilla en el postre, venía de un formato ideal para poder plantearlo. ¿Por qué? Porque él dice que cuando nosotros comenzamos, allá en el año 50, el 60% de las muertes en Chile se producía antes de los 10 años. Hoy ese porcentaje es menor al 1%. Ha habido un cambio absoluto en la población. Y esa ha sido la gran causa del progreso de Chile. Yo siempre he sido un optimista, difícil serlo en la Argentina, donde más del 50% de los niños en la franja etaria de 0 a 14 años son pobres. Yo siempre he sido un optimista, incluso cuando el 30% de los niños pesaba menos de 2 kilos al nacer. Yo creía que podíamos cambiar esa realidad. Y nunca me lo planteé como algo radical y revolucionario, sino como un trabajo de cada día. Las demandas incendiarias capotan siempre porque no tienen sentido. Buscar culpables es como masturbarse con los problemas. Hay que asumir la responsabilidad de cada uno y ponerse a trabajar. Acá hay un primer concepto. Cuando uno ve la pobreza, la miseria y hasta la injusticia, siempre tiene dos opciones. O busca un culpable y tratará toda su vida de hallarlo y no lo encontrará. O asume la cuota de responsabilidad que le cabe como miembro de la sociedad. Eso hizo Monkeberg. Asumió la cuota de responsabilidad, se preparó durante 25 años
estudiando por qué los chicos morían, ahí dice el 60% antes de cumplir 10 años. Les doy un dato, en el año 68 murieron 22.807 seres humanos en Chile, 1.900 por mes, 63 por día. Y sin embargo este hombre siguió adelante. Se preparó, médico, pediatra, doctor en medicina, doctor en bioquímica nutricional y economista. Y un buen día dijo, esto no camina. Él trabajaba con un legendario cura, el cura Maroto, en una villa Callampa, como dicen los chilenos. Y el cura Maroto no era un mal hombre, pero se equivocó, buscó un culpable, se hizo guerrillero. En cambio Monkeberg, más inteligente, se fue a estudiar bioquímica nutricional a Harvard, tratando de entender por qué una persona como un bife puede pensar. Y empezó sus estudios y dijo, no, el drama nuestro no es que nuestros chicos no entienden porque no quieren. Nuestros chicos no entienden porque quedan limitados en esa primera infancia, porque el cerebro es cruel y mágico. Es cruel porque no acepta pagos a cuentas, y es mágico porque la mayor velocidad de crecimiento se da en el primer año de vida. Así se forma el 80% del peso del cerebro que una persona tendrá de adulto. Y entonces hizo estudios de este tipo. 1956 agarró el grupo A y dijo el 92% de los evaluados tiene un coeficiente intelectual normal. Solamente el 3% es deficiente, pero en el grupo C, extrema pobreza, el 30% es normal y el 41% es deficiente. El problema, creo, está aquí adentro. Y siguió con sus estudios, hizo este trabajo que dio la vuelta al mundo. ¿Saben, por ejemplo, que la Enciclopedia Británica, para que un poco analicemos la velocidad de los cambios, en el año 2012 se dejó de publicar? Pero en el año 70, 14 de marzo de 1970, Monkeberg hizo este descubrimiento. Se llama transiluminación de cráneo. Estaba en la 4ª página de la Enciclopedia Británica, dio la vuelta al mundo. ¿Qué demostró él? Que los latinoamericanos no éramos débiles mentales. Que si había alguna debilidad que sufríamos, porque eso es lo que le decían a él, Fernando, ustedes tienen ese drama. No, si había una debilidad que se producía, era porque en los primeros 1000 días de vida teníamos un saneamiento ambiental incorrecto, un chico no tenía ni el alimento ni el estímulo suficiente. Hizo este estudio un revolucionario método, una cámara que tenía una luz de 1200 watts, un cuarto oscuro y 2 chicos con una realidad distinta. A veces el lugar donde uno nace marca una dramática diferencia. En la figura B, un chico que fue alimentado y estimulado. Fíjense que se hace un aro de refringencia, una luz. Bueno, ese chico tiene el líquido cefalorraquídeo que debe tener. Pero en la figura C es un chico con desnutrición crónica. Se prende, está lleno de agua, está lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué cosa queremos educar cuando tenemos miles de niños que padecen esto? Un chico con desnutrición tiene problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, metabólicos, neurofisiológicos. Tiene una debilidad mental que uno no la logra percibir porque está invisible. Y ante esa realidad, uno puede decir, ¿a estos chicos los abandonamos? Por supuesto que no, es inadmisible. Pero también hay que cortar el grifo. En algún momento tenemos que evitar de que tantos niños queden dañados. Por eso ahí abajo dice, como consecuencia de ello la transiluminación es intensa, con ello se pone en evidencia la atrofia del cerebro desnutrido. Hoy es mucho más fácil. Hoy uno hace un escáner cerebral y puede comprobar lo mismo. Una persona que ha tenido un desarrollo normal y una persona con desnutrición crónica. Pero uno no se pasa la vida haciendo estos estudios. Entonces uno dice, bueno, qué bárbaro que el chico o aquella persona no entiende. Le dije 100 veces la misma indicación y no entiende. Y no es porque no quiere entender. Es porque muchas veces alguien que tiene semejante cantidad de daños no logra comprender ni siquiera las consecuencias de sus actos. Cuando uno es un desnutrido agudo, cuando tiene muy bajo peso, cuando tiene desnutrición aguda y afecta su peso, cuando tiene desnutrición crónica afecta su talla, los famosos gordos pobres. Pero cuando tiene desnutrición en el primer año de vida,
se achica su perímetro. Y eso fue lo que fue investigando Monkeberg. Y siguió adelante y le llegaban miles y miles de autopsias. Y él tenía que demostrar a la sociedad chilena de que este tema era vital para el progreso. Y por ejemplo, un chico que muere en un hospital pediátrico, desnutrido, fíjense la sinapsis, parece un árbol quemado. Del otro lado, un chico que muere en un accidente de tránsito, un niño que había tenido las mejores condiciones familiares, parece un árbol florido. Que descubrió Monkeberg, que de las 120.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de la corteza cerebral, 3 rayitas de 1 centímetro, podemos emitir entre 5.000 y 15.000 cables. ¿De qué depende? De un beso en el cachete y un trago de leche. De eso depende. Del estímulo frecuente que exacerbe la curiosidad de cada niño y del alimento nutricional que necesita. Entonces, volvemos a lo mismo. No entiende el chico. Dice, por ejemplo, el director del ciclo básico común de la UBA, Universidad Insignia Argentina, tenemos que hacer taller de lectoescritura en la universidad. La pregunta es cómo alguien termina el primario y no sabe leer y escribir. O la evaluación a aprender, que dijo, el 50% de nuestros niños no termina la secundaria. 7 de cada 10 no comprende o no sabe resolver un cálculo matemático sencillo. 5 de cada 10 no comprende un texto básico. La desnutrición en la Argentina empieza a salir a la luz. Ya no alcanzan las respuestas dadas por décadas a los problemas complejos. Y Monkeberg dice, señores, hay un punto, hay un momento sensible para atacar los primeros 5 años de vida. Pero si me preguntan a mí, el momento más exacto son los primeros 1000 días. Los 270 días del embarazo y los 730 del primero y segundo año. Ahí se juega la suerte del sistema nervioso central, la suerte de ese individuo, la suerte de esa familia, la suerte de ese país. Ahí se juega. ¿Por qué? Porque el nacimiento es ese cableado neuronal, la famosa sinapsis que todos hemos estudiado, que te da memoria, comprensión, absorción de conocimiento, razonamiento crítico. Al nacimiento tenemos ese sinapsis. A los 6 años, fíjense, y a los 14 ya empieza a disminuir. Ahí empieza la poda neuronal. Por eso una persona que quiere aprender inglés, por ejemplo, si lo aprende en los primeros 12 años de vida, le será mucho más fácil que si lo quiere aprender a los 60. Esa poda neuronal lo que hace es que tus experiencias más sensibles, tanto las buenas como las malas, te queden marcadas. Hay que trabajar en los niños, la clave está en el niño, para romper el círculo vicioso de pobreza, donde el pobre de hoy es hijo del pobre de ayer. Y siguió estudiando, y dijo, la verdad que el niño no es un auto que uno le carga nafta y arranca, eso no es correcto. Y a él le sorprendía en una de las salas de los hospitales que moría, de 100 que traían, morían 2, 3, pero en otra sala morían 30. Ahí ya se empezaba a dar cuenta que tenía que armar centros especializados para chicos de esa condición. Pero un día llegó a la noche y quiso ver a la enfermera que lograba esos resultados. Y vio que esta enfermera agarraba al niño, jugaba, le cantaba. Entró Monkeberg y le dijo, ¿usted no vio el decálogo? ¿No se da cuenta que estos chicos son inmunodepresivos? No tienen bomba de sodio, no tienen programa de defensa. ¿Qué está haciendo? Es que usted, Monkeberg, no sabe nada de medicina. A Monkeberg. Y este hombre, que es inteligente, se quedó callado. ¿Por qué? Porque usted viene y le habla a ese niño como si tuviera 65 años, le apoya una sonda, algún que otro aparato, el estetoscopio en frío. No, no es así. Cuando usted se va, yo hago todo lo contrario. Lo desconecto, lo beso, le canto, le doy un motivo para vivir. Ahí se dio cuenta que el 50% del tratamiento debía ser el estímulo. Hoy ya está estudiado, pero en el año 70 eso era revolucionario. Al otro día, todos los centros se levantaron con una orden. Hay que echar a perder a la guagua. Pongan colores, pongan música, pongan globos, den amor. Y este es un estudio muy paradigmático, porque uno cree que la desnutrición solamente afecta a las familias que viven en condición de pobreza extrema. Es cierto, en la enorme mayoría de los casos es así. Pero esto es una señora
que tuvo un embarazo no deseado y que ocultó su embarazo. Pasaron 9 meses, se iba a trabajar a su almacén y dejaba al chico en el depósito. Cada X cantidad de tiempo le daba de comer, pero ese chico se criaba en un ambiente hostil, con una luz tenue, sin colores, sin abrazo. Y en determinado momento, cuando ya lo empezó a mostrar a la sociedad, dijo: qué raro, mi chico es apático, no canta, no rompe cosas como sus primos, y lo llevó a Ponín. Y le hicieron un escáner cerebral. Y fíjense, un niño estimulado y alimentado y un niño extremadamente abandonado. La pobreza es tan compleja, suele decir Albino con gran razón. El pobre no es una persona igual que nosotros a la que solamente le falta plata. Eso no es así. El pobre muchas veces está a falta de retrospección, de introspección, de cultura del trabajo, de educación, no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable, no tiene cloacas, apoya la cabeza en la tierra antes de dormir, vive entre balas y encima no tiene plata, lo cual es distinto. Entonces uno ve ahí y ve, por ejemplo, esos ventrículos más grandes, el cráneo más chiquito, y de vuelta, no solamente el hombre vive de pan, tenemos que asegurar esto. En pobreza extrema, y este fue el último estudio que a él lo terminó de convencer, él decía: claro, yo tengo 2 doctorados, tengo 3 carreras, soy bioquímico, economista y médico. ¿Cómo me cuesta hablar con esta gente? Y entonces dijo: acá hay algo que me llama la atención, la falta de vocabulario. 120 grabadores en 120 ranchos. Por favor, les pido que dejen grabando durante una semana. Los trajo a la semana, los desgrabó. Descubrió que en pobreza extrema se manejan 180 palabras y que si sos menor de 5 años, manejas 40. Por eso Ponín trabaja para que cada niño salga con 3.500 palabras. Ustedes, de acuerdo a la ilustración que tengan, manejan entre 13.000 y 15.000 palabras de los 85.000 vocablos que tiene la Real Academia. Si uno no tiene vocabulario, va al colegio y no entiende. Les hago una pregunta: ¿alguna vez vieron un cuidacoche con anteojos? Vayan, por ejemplo, a una escuela bien carenciada y saquen una foto y díganme si alguien tiene anteojos. No es que esa gente no la necesita, es que nadie les preguntó. Entonces no entienden nada. Y finalmente otro trabajo. Él aseguró, en ese momento, años 70, Alessandri, Allende y Tomic estaban siendo candidatos a presidente. Monkeberg escribió un libro, Jaca al subdesarrollo. Se lo hizo prorrogar a los 3 candidatos a presidente. Dijo: con esto los agarro. Los firmaron. Así que cualquiera de los 3, en el peor o mejor de los casos, algo va a ser. Y él decía: los chilenos no somos chiquititos porque descendemos de los mapuches. Eso no es correcto. Eso es mentira. Si el 99,9% del genoma humano es igual, el 0,1 es lo que hace que uno tenga los ojos más achinados, la tez más morena. Si nosotros tenemos una buena carga genética durante varias generaciones y le damos una buena epigenética, cloacas, agua potable, vivienda digna, va a poder expresar un potencial genético. Lo aseguro. Los chilenos, si hacemos esto, en 40 años vamos a crecer 10 centímetros más. Lo trataron de loco. Lo que yo les conté que sucede internamente con las neuronas tiene una expresión externa. ¿Por qué nosotros sabemos que esto es real? Porque descubrió que el cráneo crece 1 centímetro por mes al salir del canal del parto. Agarran las libretas de pediatría, 35 centímetros es el perímetro cefálico. Crece 1 centímetro por mes en el primer año y se va a 47. En el segundo año crece 2 centímetros nomás. Es decir, que en el primer año crece 12 centímetros el cráneo y en el segundo año 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el cerebro de un chico al nacer, si no sufrió desnutrición intrauterina, por eso es tan importante controlar los embarazos para que sean de calidad. Porque si no, ese chico, si es desnutrido intrauterino, el peso de su cerebro es 35 gramos, menos de 35 gramos mueren. Tienen que llegar a 900 gramos en el primer año y de adulto 1,2 kg. Nosotros, todos nosotros que hemos tenido un embarazo, la
la madre nuestra tenía un embarazo óptimo, nuestro cerebro pesaba 350 gramos, no 35. Por eso es una carrera contra el tiempo. Y entonces él dijo, si esta chica, por ejemplo Mayra, 5 meses, su perímetro cefálico está en 36. ¿Cómo si usted me dijo que ya debiera estar en 40? Le falta estímulo, le falta alimento. Belén está en 42. Está inclusive más que alimentada, más que estimulada. Y la talla, 62, 54. La edad, la misma. Ahí se van quedando. Por eso hay que igualar esto, lo que hablaba Monkeberg, igualdad de oportunidades. Todos los chicos menores de 5 años tienen que llegar a la etapa escolar en exactas condiciones. Si uno después los educa, el desarrollo es consecuencia. Y una última figura de las investigaciones, porque él lo hacía con ratas, con cerdos, pero por supuesto había que verlo con niños. Y miren estos niños, un desnutrido, fíjense los huesos más chiquitos, el cráneo más chiquito, los dos de 6 meses, las diferencias antropométricas que uno ve. Yo en la Argentina lo veo todas las semanas de mi vida, todas las semanas veo estos casos. Y el concepto que recién decía el doctor Albino, la mayor riqueza de un país es su capital humano. Si el capital humano está dañado, ese país no tiene futuro. Estas imágenes las muestro a propósito. Un puente en Ámsterdam, hecho con tecnología o impresora 3D, autos autónomos, Big Data, inteligencia artificial. ¿Estoy en contra de la tecnología? Por supuesto que no. Es maravilloso lo que hace la tecnología. Es verdad, destruye empleos, pero construye mucho más de lo que destruye. Ahora, la pregunta también es si tendremos el capital humano apto para aprovechar esa tecnología. 2 casos les doy. Microsoft es una empresa que ayuda mucho a Conin. Hace poco el gerente me decía, tengo 15.000 empleos. ¿Para darlo? No tengo demanda. Voy a la Serenísima, otra empresa, y me dicen, mire, no consigo ni operario para que manejen un Excel. No estoy pidiendo algo muy elevado. Bueno, otro concepto. La tecnología seguirá un ritmo veloz. El desnutrido crónico no la va a poder ni detener ni comprender. Y las posibilidades empiezan a ser pocas. Ingresan en un círculo vicioso del cual todos creo que ya estamos de acuerdo. 3, 4, 2 generaciones. Madres de 15, abuelas de 36. ¿Qué significa eso? Que los pobres no pueden salir del círculo vicioso. Esto no va a cambiar, me dicen. Y probablemente no si no cuidamos a sus niños. Pobreza extrema, desnutrición no recuperada a tiempo, abandono de los estudios, subempleo, desempleo, asistencialismo perpetuo. Pasamos de 2 millones de planes sociales a 9 y no bajamos el 30% de pobreza. La pobreza no solamente es falta de recursos económicos. Es decir, si yo no cuido a ese niño, repetirá incansablemente el círculo vicioso. Y con ello nos quedamos todos. El problema es individual y social. Y nos metemos de lleno en la política de Estado de Monkeberg. Ganó Allende. Allende había entendido más o menos. Hay un famoso discurso en Guadalajara donde él dice vamos a darle medio litro de leche a cada niño chileno. Después se dio cuenta que el país no estaba en posibilidades de producir aquello y por supuesto él no estaba dispuesto a exportar. Pero mal que mal entendió ciertos conceptos, la importancia de la primera infancia. Allí nace Conin como una organización no gubernamental. Nace el INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología para los Alimentos. El INTA fue el cerebro, Conin el brazo ejecutor. El INTA el cerebro, Conin el brazo ejecutor. Y Monkeberg dijo, tengo un plan, 7 áreas fundamentales. Eso es muy costoso. Los malos resultados académicos no son costosos. La violencia que vemos en la sociedad, la sangría económica que significa personas que no pueden adaptarse al mercado laboral, el costo de la muerte temprana, si este tema no te importa por moral, aunque sea por conveniencia, el daño que le hace un país que un niño muera antes de los 15 años, antes de ser productivo.
y lanzó 7 intervenciones. Vino el golpe de Estado, el general Ley le dijo, esa fue la cintura de Monkeberg. En su libro lo explica perfectamente. Él dice, yo tenía que tener cintura, tenía un objetivo, iba a trabajar con todos. Y el general Ley le dijo, Monkeberg, haga lo que dice en este libro, hasta el subdesarrollo. Perfecto. Tenemos que intervenir en 7 áreas fundamentales. Atención primaria de la salud, que incluía el control periódico de la madre durante el embarazo y la consecuente atención del parto por profesionales, además del control periódico del niño durante los primeros años de vida, de intervención nutricional dirigida a estos mismos grupos etarios, desde las últimas semanas de embarazo hasta los primeros 3 años de nacido, el tratamiento de los niños de nutrición avanzada en centros cerrados, pequeños hospitales pediátricos, la implementación de la educación y la nutrición escolar, la alimentación escolar como incentivo para evitar la deserción escolar, educación e incremento de la escolaridad padres y este punto clave, el saneamiento ambiental, agua potable, alcantarizados, etc. En concreto, hagamos los centros CONIN que necesitan los 4.300 kilómetros de longitud. CONIN se hará cargo de los desnutridos de tercer grado, aquellos chicos que tienen déficit de peso del 40%. Salvaron más de 120.000 niños que hubieran muerto. Y usted, el Estado y la sociedad que apoye, tienen que hacer centros de prevención. Un día le dije, Monkeberg, ¿cuál es la diferencia entre la prevención entre los chicos desnutridos de primer grado y de segundo grado y el desnutrido de tercer grado? El desnutrido de tercer grado es como la cerveza. Yo puedo servir un vaso de cerveza, queda una espuma. Puedo seguir sirviendo y va a rebalsar la espuma. Esos son los desnutridos de tercer grado, mueren. Por eso siempre la desnutrición del tercer grado en una comunidad, en un país, no es más del 3-4%. Mueren como moscas. Pero el problema es que hay que prevenir, hay que evitar el daño, que es más invisible, es más difícil de visibilizar. Y entonces dijo, vamos a hacer 34 hospitales. Ustedes hacen 2.600 centros de prevención en la parte urbana y 1.700 en la parte rural. Si hacemos esto y simultáneamente ponemos cloacas y agua potable, damos vuelta al país, preparamos el capital humano. Pero por supuesto, advirtió Monkeberg, un hombre liberal, un economista de esa tendencia, dijo, debemos ir hacia un esquema de libre mercado, pero necesitamos un capital humano para que lo aproveche. Si no, no habrá manera, no será un desarrollo sostenible con ejércitos de niños débiles mentales por desnutrición. 34 hospitales, hoy quedan 7. Es maravilloso ver cómo se han cerrado, ya no son necesarios. Se dedican a patologías congénitas, al desnutrido secundario, pero no al desnutrido primario por falta de ingesta de alimentos. ¿Y por qué son tan importantes los hospitales de desnutridos graves? Y acá me meto en un tema candente. La Argentina todavía no solucionó este inconveniente. Nosotros en CONIN, Argentina, tenemos 60 desnutridos graves y tenemos un hospital, uno solo que hizo CONIN y tiene capacidad operativa total. Desde el 2002 está lleno. Siempre se llena, se llena. Y hoy tenemos 60 en lista de espera. Argentina tiene 1 y necesita 15. ¿Pero por qué es tan importante? Porque si yo lo llevo a un hospital general, se me muere. Y esto lo descubrió Monkeberg. Este estudio, brevemente, que quizás no se entiende, yo lo traje a colación porque me parece interesante. El que descubrió. En un hospital general están 120 días internados. En un hospital de baja complejidad con los de su misma condición, están 42 días promedio internados. El año pasado, 40 años después, seguimos cumpliendo ese número. En un hospital general, $300 el día cama, hablando internacionalmente. En un hospital CONIN, $30 cama. La mortalidad que sube al 30% porque se muere infectado, no tiene programa de defensa este chico. En un hospital de CONIN del 30% baja al 1.8 o menos. De los 2.600 que se atendieron en Mendoza, murió 1 en diciembre del año pasado. Debieron haber muerto 600. Por eso la importancia, además de los centros de prevención, de los hospitalitos, y eso lo tiene que demandar la sociedad. Y se empezó a dar el fenómeno.
trabajó con todos, con Allende, con Pinochet, con Aylwin, con Frey, con Lagos, y continúa ahora con Bachelet. Le dice, no cierre los centros con I. ¿Y cómo se dio el fenómeno? O mejor dicho, ¿cuáles fueron los resultados de lo ya descrito? En el año 50, el 60% de los niños de 0 a 6 años eran desnutridos. En el año 2004 ya era 1.7. En el año 98 se declaró oficialmente quebrada la desnutrición. Tasa de mortalidad infantil, indicador indirecto de desnutrición. La más alta de América Latina en el 60, 120. En el 2004, 7.8. Hoy es 7. Argentina en 1960 tenía 60 de mortalidad infantil. Hoy, en el mejor de los supuestos, estamos en 15. Porque también debemos discutir las estadísticas que pasaban. Y otro dato de la genialidad de Fernando. Estaba tan ansioso con generar viviendas de calidad y con un saneamiento ambiental apto para que expresen esos niños el potencial genético, que un buen día le dijo al ministro de Infraestructura chileno: usted está haciendo las viviendas sociales que han hecho todos los políticos de mi país a lo largo de la historia. Usted le hace al pobre lo que el pobre se puede hacer. ¿Cómo es eso? Es que el pobre se puede conseguir un techo, el pobre se puede poner ladrillos, el pobre conseguirá algún lugar para vivir, pero lo que nunca se va a poder hacer es el núcleo húmedo. Y le dibujó una T: lavadero, baño y cocina. Lavadero, baño y cocina. Y yo le genero esta T, le prometo lo siguiente: vamos a bajar la mortalidad infantil, la morbilidad infantil, la desnutrición infantil, va a aumentar el presentismo de los padres al colegio, va a disminuir el ausentismo de los chicos, perdón, de los padres al trabajo, de los chicos al colegio, va a aumentar los hábitos saludables, disminuirán las infecciones. ¿Por qué? Porque he demostrado que el chico, cuando está con desnutrición, solamente sobrevive con un 30% de su energía basal. Funciona como una persona en economía de guerra, una familia. ¿Cómo actúa una familia en economía de guerra? Si el papá pierde el trabajo. ¿Te gustaba ir al cine 2 veces por semana? No vas más. ¿Nos gustaba ir a comer afuera 3 veces por mes? No vamos más. Los gastos menos urgentes los corres a un costado. El desnutrido funciona igual. 35% de su energía basal en la bomba de sodio. La cancela, se deshidrata fácilmente. Si no consume agua potable, se te muere una diarrea infantil. El otro 35% del programa de defensa. Si no tiene cloaca, se te muere infectado. Le quedaba un 30% para sobrevivir. Caseta sanitaria. Bueno, ok, Monkeberg, le hago caso. ¿Cuántas quiere? Hagamos 30. En un mismo barrio, y usted haga las 300 que tiene programadas en el mismo barrio. Pero estas 30, déjeme demostrarle los resultados que yo digo. Y las van a pagar todo. No es imposible. Esa sí no te la creo. Si trabajas con pobreza extrema, ¿cómo la van a pagar todos? Monkeberg había hecho, dentro del INTA, el cerebro, había juntado 120 investigadores, antropólogos, científicos, sociólogos, economistas. Y por eso esa frase: entender cómo se resuelve la pobreza requiere también saber cómo se sienten los que la sufren. Ciencia, cartas, pagos mínimos y la irrenunciable tarea de lograr el saneamiento ambiental. En los primeros 10 días del mes se le cobraba un porcentaje, un dinero mínimo a esta gente, con un crédito muy a largo plazo, y pasó el tiempo y efectivamente la pagaron todos. Entonces le preguntaron: bueno, pero ¿cómo hizo para que paguen? Lo que no me cierro, los resultados que me prometió los cumplió. ¿Cómo hizo? Bueno, venga. Fueron a la villa, a ese asentamiento muy pobre, y le dijeron: señora, dígame por qué usted pagó. Muy simple: porque aquella otra no pagó y nunca más le llegó la carta. ¿Cómo es eso? Le explico. Después que nosotros pagábamos, nos llegaba una carta y decía: estimada señora Ana María Pepino, le agradecemos por su contribución al crecimiento del país. Fernando Monkeberg. Era la primera carta que yo recibía en mi vida. Era todo para esa persona. Eso es la pobreza. Uno no recibe una carta, no recibe un correo electrónico.
no es nadie. ¿Qué había hecho Monkeberg? Le puso nombre y número a las calles y le entregó una carta, y el que no pagaba no le llegaba más la carta. De 30 que había pedido, se hicieron 600.000. Y se dio el fenómeno: 72.3 de agua potable, 41.2 de cloaca. En el año 2000, 2 años después de haber erradicado la desnutrición en Chile, el 99.2 tenía agua potable, el 93 ya tenía cloacas. En la Argentina, en el tercer milenio, en el año 2017, el 51% de la población no tiene cloacas. El 25% de la población no puede ir a su vivienda y servirse un vaso de agua. Muertes en menores de 1 año por enfermedades respiratorias y diarreas. En el año 60, cuando no había buen saneamiento ambiental, murieron 4.318. En el 2000, 86. Enfermedades diarreicas de 1.365 bajó a 12. Y llegaron al 90. Bueno, Monkeberg, hace 20 años estamos con esto. Yo no veo tal cambio. Bueno, espere, los niños con IN tienen 20 años. Llegó el momento. Ahora irán a la universidad, un terciario trabajarán, serán parte de la población económicamente activa. Tienen cerebro. Han sido educados, por supuesto, un modelo económico apto que ayudó a que esta gente pueda aprovecharlo, pero tienen 20 años. Espere dentro de 10, dentro de 20, cómo el fenómeno se da. Usted tiene otra población para trabajar ahora. En el año 90, el 43.1 era pobre y el 19.4 era clase media. En el año 2000, 10 años después, 30 años tenían los niños Monkeberg. El 25.2 era pobre, 31.2 era clase media. En el año 2011, 11.6 era la pobreza de Chile y el 41.6 era clase media. Otro país se dio vuelta. Y 2 gráficas, o mejor dicho, un cuadro comparativo. El Chile de 1950 de este hombre disléxico, las cosas increíbles de la vida, con un corazón enorme, 91 años, fíjense lo intacto que está. El Chile, ¿qué le encontró? Vamos de abajo hacia arriba. El 2% iba a la universidad en Chile. Fernando, ¿cuánta gente iba a la universidad en su época? 11.500 alumnos, 4 universidades tenía Chile. Hoy el 46, eso es 2012, hoy ya es del 50. Pero bueno, vamos con el 2012, lo mismo. 46% se ingresa a la universidad. Por eso ustedes ven una gran masa de gente pujando por ingresar a la universidad en Chile. El 12% la secundaria completa en el 50. En el 2012 el 72%. Del 35% de la educación primaria pasó el 99%. En 1950, no en la Edad Media. 2 años de escolaridad tenía un chileno. 2 años. Pasó a 12. El analfabetismo del 23 bajó al 0.1. El porcentaje de niños desnutridos menores de 5 años del 63 al 0.5. La expectativa de vida de 38 años era. Cuando Sarmiento, que hoy lo nombraron, pareció espectacular lo que dijo. El primer censo nacional argentino decía que Argentina tenía una expectativa de vida en 1869 de 28 años. En 1913, cuando éramos la 5ª potencia del mundo, 46 años era nuestra expectativa de vida. Los chilenos, en el 50 era 38 años. Miren si les dieron ventaja. Hoy es de 79 años para los varones, 81 para las mujeres. El porcentaje de bajo peso al nacer del 23% bajó al 3%. La mortalidad infantil de 150 por 1000 nacían 1000, morían 150. O tenían buenos pediatras o desaparecían. Chile bajó al 7%. Y acá está el fenómeno económico y por eso nos animamos a plantear en CONIN que este es el pilar sólido que tenemos que poner para los demás que van a venir. Esta es la clave del desarrollo, por lo menos como base. Si yo tengo estos chicos con cerebros intactos, podrán ser educados y lograrán aprovechar cualquier sistema económico apto para el mundo actual.
Pero si tengo niños dañados, y repito esto que es importante, un chico que no recibe alimentación y estimulación en los primeros 1000 días queda con problemas bioquímicos, eléctricos, anatómicos, neurofisiológicos, metabólicos, funcionales, psicológicos, psiquiátricos. Y el fenómeno de 500 millones de dólares de exportaciones a 80.000, de 300 dólares, menos que $1.10 ganaban los chilenos en el 50, pasó a 18.345. Y esta gráfica creo que merece el premio Nobel. Fíjense, baja la mortalidad infantil, desciende la desnutrición crónica, los chicos que quedan con discapacidad a largo plazo, y empieza a subir el PBI per cápita. Una gran masa de gente preparada, con su capital humano interno, educado, y después pueden ingresar perfectamente a la población económicamente activa. Con humildad, realmente se los decimos, creemos que Colin es una inversión para el país, quizás la de más alta rentabilidad. Es la primera vez en 24 años que nos convoca un presidente. Nos han apoyado más de 71 centros de los 105 que tenemos distribuidos en 18 provincias. Pero tampoco sería honesto si diría que con esto alcanza. El país necesita 4.000 centros de prevención y 15 hospitales. Un solo gobierno no lo va a terminar. Necesitamos apoyo de todos los gobiernos provinciales, de todos los municipios. Colin trabaja con todos. Les doy un caso solamente. Con Salta, por ejemplo. Hace 2 años y medio trabajamos y ya descendimos 4 puntos la mortalidad infantil. No nos interesa de qué partido político son, nos interesa si quieren hacer el bien, si quieren erradicar el problema. Bienvenido sea que nos convoquen, más allá del profundo agradecimiento que tiene, y en nombre del doctor Albino lo digo, que en 24 años después de tantos gritos, yo les suelo decir que usted ya no habla, ladra, para que lo escuchen. Finalmente lo convocaron. Pero hay que trabajar, hay que apoyar, y esto tiene que continuar con varios gobiernos. La desnutrición no es el hambre es un síntoma. Uno come un sándwich y se le va el hambre. La desnutrición es una patología social profunda que lleva una generación quebrada. Ya arrancamos, necesitamos 19 años más. Y repito, si no importa este tema por moral, aunque sea por conveniencia. Aunque sea por conveniencia, bajar un punto de desnutrición baja 4 puntos la pobreza. Pero apuntar a la pobreza, que ¿qué es la pobreza? Una persona que tiene menos de $1.99, alguien que no tiene el dinero suficiente para elegir en el supermercado, alguien que no tiene vivienda, educación formal. ¿Qué es la pobreza? Es muy difícil. Para la desnutrición sí sabemos. Desnutrición de primer grado, chicos que tienen déficit de peso entre 15 y 24%. De segundo grado de 25 a 39 y de tercer grado de 39 para arriba. Un cristal ese niño. Pongamos el foco en un lugar, desnutrición, disminuir la desnutrición y empezaré a bajar el círculo vicioso de pobreza. Y si falta un dato, y esto ya es lo último, me quedan 2 filminas, esto, lo digo con dolor, pero a veces uno tiene que tratar de contar estas estadísticas que son dolorosas, pero para que reaccionemos, no para buscar un culpable, no me interesa. Desde el año 1946 al 2009, en la Argentina, en el supuesto granero del mundo, durante 63 años murieron 5 chicos por día por desnutrición, 120.265 personas por desnutrición. A los que les gusta el fútbol, 2 canchas de Boca completas. De los cuales 108.231 tendrían entre 15 y 64 años de edad, podrían estar con nosotros. Esos son los que murieron, tragedia que debimos haber evitado. Pero la pregunta es, ¿cuántos quedaron dañados? Colin tiene centros en Tierra del Fuego y en Jujuy, pero también en Ciudad de Buenos Aires, a 15 minutos del Four Seasons, también hay desnutrición. Porque el 48% de los niños de 0 a 14 años son pobres. Si ustedes tienen hijos entre 0 y 14 años y no son pobres, es un milagro, porque 1 de cada 2 lo son.
600 niños nacen en condición de pobreza cada 24 horas. Por eso es tan urgente cuidar, y yo vengo a este lugar a pedir más ayuda de la sociedad, que se comprometa, visiten los centros CONIN que tienen en Corrientes, que tan noble trabajo hacen, a pulmón. ¿Y con qué soñamos? Una sola cosa: repetir la historia. Es con lo único que soñamos, es con lo único que el doctor Albino sueña de hace 25 años. Él fue juntando voluntades, personas que lo acompañan. Una sola cosa: repetir la historia. Que un buen día no esté Montever, sino que esté Albino. Esa es la tapa o una de las hojas del diario Mercurio. Y si tras erradicarlas de nutrición infantil se reconvierte CONIN. Ya está, hermano, dedicate a otra cosa. Que se conviertan en biblioteca. Pero lo más interesante es el segundo párrafo. Después de 38 años, ambas autoridades se juntan a modificar el convenio que habían firmado. Después de 38 años. No pensaron en las próximas elecciones, pensaron en las próximas generaciones. Y terminando una frase, porque sé que cuando uno a veces dice esto es bastante bravo, porque ya estamos en media mañana y parece hasta triste. Yo no soy una persona triste, más me considero alguien muy alegre. Una frase para no generarles desánimo. Me gusta mucho leer la biografía de grandes personajes de la historia, y hace 2 meses estaba leyendo a Gandhi, en el momento cúlmine de su lucha contra el Imperio Británico. Cuando estaba por ceder, dijo una frase espectacular: mañana tal vez tengamos que estar frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no tendremos que mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Esa es la clave. No tener que mirar a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Muchísimas gracias. Gracias, Gastón. No, por favor, tenemos unos minutos. Me gustaría, si hay preguntas para hacerle a Gastón. Carlos. Gastón, CONIN en Argentina comienza en Mendoza. Sí. ¿Conocés o nos podés comentar cómo trabajar en el ámbito provincial para nosotros poder entender cómo podemos colaborar desde nuestro ámbito provincial? Si CONIN comienza en el 93 con un doctor gritando arriba de un tarro de pintura de 20 litros. Así comienza CONIN. ¿Cuál fue la clave? Primero, convencer de estos conceptos. Yo siempre digo, la mejor manera o la primera manera de ayudar a CONIN es ecología social, hablar bien, comentar estos conceptos, hacerse propios de lo que hoy hemos transmitido. Y en segundo lugar, hay 2 opciones. Desde el camino privado, yo suelo decir, ingresen a la página de CONIN y se darán cuenta que no es tan difícil hacer un centro. Se requiere voluntad, compromiso, disciplina, sin lugar a dudas. Necesitas un núcleo primario, pediatras, nutricionistas, asistente social, psicopedagogo. Pero lo que ha decidido el doctor Albino es exportar este conocimiento. CONIN funciona como franquicia solidaria. Fundación CONIN le da todo el conocimiento, know-how, los capacita, los audita, los controla y los acompaña en todo este proceso. Pero los centros, por ejemplo, el de Corrientes, el de Tuzangó, el de Goya, el de Virasoro, son ONG independientes que se autosustentan con lo que la sociedad les aporta. Pero son gente de buena voluntad que un día se preguntó y dijo: che, dejemos de buscar culpables y asumamos la cuota de responsabilidad. ¿Qué se puede hacer con esos centros ya existentes que ustedes tienen la suerte de tenerlos en su provincia? Desde parte privada, donaciones, cualquier cosa viene bien. Cualquier cosa viene bien, pero pregunten qué necesitan. Después aportes mínimos. Por mínimo que sea, el apoyo sirve. 10 pesos, 50 pesos mensuales, pero te va dando sustentabilidad. No depende del maratón, la cena anual. No, necesitas algo que te dé sustentabilidad. Y por otro lado, buscar los medios, la manera de acercar esos centros al Estado.
porque el Estado también le puede permitir escala, podemos aprovechar espacios que probablemente queden obsoletos a la tarde. Eso fue lo que se hizo en Salta. 50 escuelas que quedaban en el medio de la selva, que es así, porque son 50 familias acá y a 500 kilómetros 70 más. Aprovechar esos colegios a la tarde y abrirlos como centros CONIN. Después, bueno, buscaremos los medios para adecuarlos, pero es fundamental acercarlo. En Mendoza tenemos un convenio de prestación, somos prestadores de salud del gobierno mendocino. Nos envían los desnutridos de tercer grado al hospitalito. Eso es muy importante porque hablamos todo el mismo idioma. Encontramos estos chicos, van a CONIN. Y los desnutridos leves y moderados también nos los envían al centro de prevención modelo o a los centros aledaños que quedan en San Rafael, en Luján de Cuyo, etc. Un mecanismo de prestación de servicios sería espectacular. Los 34 hospitales de Monkeberg se hicieron con el aporte de la sociedad. Lo que el Estado le dio fue el financiamiento para poder pagar los pacientes, que es un poco el esquema en el que estamos haciendo ahora con el gobierno nacional. Pagar cápita por proyección de niños atendidos en 6 meses. Ahora, estamos en la Argentina en donde en 4 años, 2 años puede pasar cualquier cosa. Y el riesgo siempre está cuánto crezco y si después me sacan la sustentabilidad del Estado, puedo quedar mirando para cualquier lado. Entonces siempre es importante sumar voluntades privadas. Pequeños aportes. Los pequeños aportes es la clave. Mínimo. Y después acercarse a ver los centros, palparlos, a ver cómo funcionan, qué necesitan. Así que eso es lo que te puedo comentar. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, un placer. Muy motivadora tu charla, la verdad que Muchas excelente. La verdad que yo quería saber, se me presentó una duda cuando mostraste los indicadores de la población chilena, si podrías explicar cuál es la diferencia entre pobres y vulnerables. ¿Qué diferencia, qué características presentan cada uno de esos sectores sociales? Sí, yo creo que alguien que padece pobreza ya es vulnerable de por sí. Quizá la diferencia que hay que hacer siempre entre el que padece la pobreza de ciertos indicadores, hoy la pobreza se analiza de forma multidimensional. Ya se dejó de pensar en eso de que le falta $1,99. Pero la diferencia que hay que hacer entre el pobre y su causa más extrema, que es la desnutrición. Yo insisto con eso, con trabajar con el niño. Es fenomenal lo que pasa en el niño menor de 2 años. La velocidad que hoy explicaba yo, ustedes piensen que en esos 2 años el cerebro crece a un ritmo de 2 miligramos por minuto con una regeneración celular de 250.000 elementos por minuto. Hay más neuronas que estrellas en la galaxia. La clave es que ese pobre que padece de nutrición pueda hacer esa sinapsis, esas interconexiones. Entonces, si yo le doy eso, si lo alimento y lo estimulo, me aseguro que el chico llegue en condiciones aptas para ser educado. Porque si no, hacemos la argentinidad al palo. Argentinidad al palo es, bueno, no aprende, no importa, que no repite, que pase. No importa si no sabe leer o escribir, que termine el primario y que termine el secundario. Entonces alguien le mintió a ese chico. Y llega a la universidad y no entiende nada y abandona. Por eso el 30% solamente termina la universidad. Y no a tiempo, justamente. Y después ese chico que dice que terminó la secundaria, porque además le dieron un diploma, o sea, me lo dieron. Va, presenta su currículum vitae, hay uno solo, quizás es él, y le dice, mirá, no quedaste, pero ¿cómo no quedaste? Si estaba buscando a alguien que terminó el secundario. Es que usted no tiene los conocimientos que dice tener. Esa es la tragedia. Entonces la diferencia es entre pobreza y saber que la desnutrición nace, en la mayoría de los casos ahí, y decir, tengo que prevenir. Siempre es mejor prevenir que curar. Es mejor poner algo que evite que los autos caigan al abismo, en vez de tener un hospital debajo. Algo que controle el barranco. Por eso es tan importante la prevención. Gonzalo, buen día. ¿Qué tal? Un gusto. Habiendo un caso testigo como el de Chile increíble, como lo mostraste acá, ¿cuál crees que es la razón por la cual Argentina no ha adoptado todavía este modelo para seguir? Qué pregunta completa.
Hay de todo. En la historia de Conina hay estas respuestas que a uno lo hacen pensar de lo perverso y de lo malo que podemos ser los seres humanos. Por ejemplo, alguna vez le contestaron al doctor Albino: si yo le doy un plan social al pobre, mañana viene por más plan social. Pero si yo le doy lo que usted dice, un cerebro, mañana viene por mi cargo. A veces se puede razonar así. Otras veces, y esto es palabras de Monkeberg, no mía, él dice que ustedes no conocían el abismo. Ahora se están acercando al abismo. Ya no van a alcanzar las respuestas dadas por décadas a los problemas complejos. Van a decir, por supuesto, todos los maestros y los profesores merecen un salario digno, merecen ser valorados, porque forman a los presidentes, a los pilotos de avión, a los futuros empresarios. Excelente. Pero no alcanza solamente con un salario mínimo. No me cierra a mí que el 50% termine la secundaria. No me cierre que no tenga capital humano para un mundo dinámico y tecnológico. Entonces creo de que hubo ambas cosas. A veces porque no se quiso trabajar sobre desnutrición, otras veces el agricultor se las llegó hasta maquillar. En un manual de antropometría del Ministerio de Salud llegó a aparecer que la desnutrición era estigmatizante. Entonces el desnutrido de primer grado estaba en riesgo nutricional, el desnutrido de segundo grado bajo peso y el desnutrido de tercer grado muy bajo peso. Eso es una pavada porque no, de nada sirve maquillar el problema. Ahora estamos en una instancia fenomenal. Está el apoyo y otra cosa que yo quiero enunciar, que es interesante, el saneamiento ambiental que estoy viendo. Y eso no se termina en un mandato. Venga quien venga, se tiene que continuar. ¿A qué me refiero? Veo cloacas en Dragones. Dragones es el Chaco salteño, viven 18.000 tipos. Eso no se hace por política. Se hace porque se conocen los resultados y lo que significa para un ser humano tener aquello. Después, bueno, cada una de las visiones que se tendrá, yo hablo de desnutrición, específicamente y lo que estoy viendo. Ahora se los quiere tratar, se los quiere recuperar, pero hay que crecer a mucha mayor escala. Muchísimo mayor escala. Buenos días, primero que nada quería agradecerle que haya venido, me pareció muy interesante realmente su exposición. Dentro de lo que quería preguntar, primero que nada quería aclarar que el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con el club de voluntariado de mi colegio, con el cual fuimos a Conin y tuvimos la oportunidad de pasar una tarde con los chicos, por lo que yo hablaría desde lo que pude observar dentro de este. Sí. También hablando con voluntarios de otras ONGs. Primero que nada, nos habían comentado que había talleres para las madres que justamente llevan ahí a sus chicos, que la mayoría están en situaciones muy vulnerables, pero en ese entonces solamente estaba el taller de carpintería y de jardinería. Se buscaría modernizar teniendo en cuenta que más allá de que es una buena manera de lograr la incursión laboral de estas mujeres, todavía serían empleos un poco más rudimentarios que tal vez no puedan llevar completamente al desarrollo. Me parece de primera importancia por el hecho de que el avance de estas mujeres dentro de lo que es el campo laboral también podría significar un avance a sus hijos dentro de lo que es la nutrición. Y también, hablando con voluntarios de otras ONGs, me he enterado de que hoy por hoy tienen una cantidad de voluntarios muy importante. ¿Cuál ha sido el impacto de estos mismos voluntarios y qué opina del hecho de que la mayoría de estos voluntarios justamente son de origen extranjero? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. El tema de los talleres, muchas veces uno se encuentra con madres con desnutrición crónica. Querer enseñarles algo más elevado que una tarea repetitiva y frecuente es muy difícil. ¿Que hay que hacerlo? Por supuesto, e insistir cuantas veces sea necesario. Lo que sucede muchas veces es que el presupuesto de cada ONG que está detrás de un centro Conin es limitado. Por eso es importante que ahora se empiezan a apalancar y hay que exigir para que sean cada vez más los talleres y que tengan que ver con lo que está demandando el mercado laboral. Ahora, y esto te lo digo con conocimiento de causa, te encontrás con realidades que te superan. Ejemplo, estuve en un Conin de San Isidro hace muy poquito tiempo y una madre en San Isidro, ¿no?, le dijeron que cocine con choclo y preguntó qué era el choclo, no tenía ni idea. Entonces a veces te encontrás con eso y esas experiencias tenemos miles. Y respecto a los voluntarios, ni hablar, el voluntario es la columna vertebral de una organización no gubernamental. Hay que estimularlo. ¿Por qué son más extranjeros? En Conin veo de todo.
probablemente por agradecimiento al país, a este país que les dio todo y que nos dio a todos nuestros antepasados también aquello, brazos abiertos e invitando a trabajar en él. Quizás los voluntarios extranjeros es la manera de agradecerle a la Argentina por el espacio que le está dando, por sus estudios, por su salud, etc. Pero es un punto que siempre hay que trabajar y siempre uno está entre el riesgo de cuánto puede llegar a ser voluntario una persona en un tratamiento que quizás lleva un año y medio. Porque nosotros trabajamos con el niño, con sus hermanitos menores de 5 años y con su madre. Y quizás el chico recuperó el peso, talla y perímetro craneano. Pero me dice el asistente social, sí, bueno, pero vive en un rancho miserable, lo golpea el padre, no le puedo dar el alta. Entonces, ante esa complejidad, si bien el voluntario me puede servir para una actividad específica, nosotros promulgamos y estimulamos que todos los profesionales puedan percibir un salario. No serán los mejores salarios, pero como bien le dijo Monke Beralbino, no sabes lo feliz que vas a ser. Sí. Sí, perfecto. Antes que nada, bueno, muchas gracias por su exposición, es la primera vez que lo escucho. Muchas gracias. Conozco el trabajo de los centros CONIC, fui voluntario durante el tiempo en el centro de Solo, sé que la verdad es que hacen un trabajo increíble, pero hay otra pata del problema que afecta a la pobreza en general y que no sea solamente en Corrientes, sino en todo el país, pero Corrientes lidera el ranking de deserción escolar. Ocasionado sobre todo en la primaria por cuestiones de pobreza, básicamente. Un poco el tema lo traigo a colación precisamente porque hay una especie de cruzada personal, porque indagando el tema, bueno, me entero que las cooperadoras cobran a los padres sumas impagables, generalmente son familias que tienen 4, 5, 8 chicos, entonces optan directamente por sacarlos del sistema por la imposibilidad de solventarlo. Están tratándose que de los chicos que asisten a los centros CONIC tienen, digamos, ayuda, colaboración de la gente para conseguir lugares en los colegios. Pero la gente, los chicos que están fuera de los centros, que son, la verdad que nosotros tienen una capacidad operativa limitada, fundamentales. El resto de los chicos que están fuera del sistema están al tanto del problema. ¿Hay algo que desde CONIC se pueda hacer al respecto? Creo que siempre hay que ir a las causas que hacen a la deserción escolar. La que usted está nombrando evidentemente es una. Nosotros trabajamos en menores de 5 años justamente con los niños que trabajamos, buscamos los medios para ver si les pueden dar becas, si pueden ingresar a determinados lugares que de otra forma no lo harían. Me parece que la mejor manera es hablar de esos resultados, si queremos cambiarlo. Decir, hay una deserción escolar elevada. Y las razones que yo encuentro son estas, desnutrición crónica, este problema de las cooperativas, etc. Para mí la clave está en no ser un país adolescente. Suelo repetir hasta el cansancio cada vez que me toca hablar sobre cualquier problemática. Porque un país no es una herencia de tus padres, un país es un préstamo que vos le vas a entregar a tus hijos. Cuando tenés ese foco, pensando en tus hijos o en los que vendrán, uno dice, bueno, lo que debo hacer es denunciar ahora lo que veo. Tengo que tratar de alarmar para buscar voluntades, no para buscar al culpable. De eso nada sirve. O por lo menos no vamos a seguir peleando entre nosotros y ya mucho no tiene sentido. Ya es hora de ponerse a trabajar todos juntos y tocando ciertos temas que no se pueden cambiar, sin importar el gobierno que venga. El ataque a la desnutrición, el acabar con la deserción y el analfabetismo. Argentina tiene 600.000 analfabetos y 7 millones de adultos que no terminaron el secundario. Y es obligatoria la secundaria. Entonces, en ese sentido, contar estas cosas hace de que nosotros tomemos dimensión del problema. Porque si no, me ha pasado a mí, hermano, una vez cuando hablo de desnutrición, yo digo, esta gente debe pensar de que estoy hablando de un problema del dedo meñique. No. Hay a patada de nutrición. Por eso a veces nos vamos de pasión, nos enroscamos con este tema, porque te atraviesa la vida. Entonces el consejo que te podemos dar es
seguí gritando, seguí comentando, juntá personas que quieran llevar soluciones y no permitas que aquello ocurra por más que a veces uno se desanima. ¿Alguna otra pregunta? Eso es lo bueno de terminar con eficacia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Ah, sí? Allá hay una Si alguien tiene una pregunta más, por favor. Hay una señora en el fondo. Pensando en esto de la desnutrición, la pregunta sería en relación a los lazos intergeneracionales, porque nosotros como país, creo, no tengo datos científicos en realidad, formo parte del ámbito de la salud, específicamente de la salud mental, pero también está íntimamente relacionada con la nutrición, por supuesto. Y es alarmante ver cómo las personas, incluso pensemos en esta franja de la sociedad que hoy estamos reunidos acá, hemos perdido el dato de qué significa la nutrición y qué depende de la nutrición que nosotros tengamos en el día a día, de eso depende nuestra salud en el largo y en el corto plazo. Entonces, lo que yo observo, y quiero saber si desde CONIN se aborda este tema, es la transmisión intergeneracional, porque esto se ha quebrado en función del estilo de vida que hoy vivimos. Hablando de la alimentación, la industrialización de los alimentos, que hace que se pierdan los nutrientes básicos, que afectan por supuesto al niño, al adulto, al anciano, y que ahí entra de lleno la industria farmacológica, que bienvenida sea, por supuesto, y en buena hora que vivamos en esta época histórica que tengamos tantos recursos, pero no todo se subsana con farmacología, como hoy sucede y se ve de modo tan extendido. Entonces, se ha perdido, decía yo, este lazo intergeneracional donde se sentaban quizá en la mesa la abuela, el abuelo, los padres, los nietos, y escuchaban, por ejemplo, cómo se hacía un puchero, ¿sí? Cuáles eran los vegetales que teníamos o que podíamos sembrar. Cualquiera de nosotros puede hacer, hasta en los balcones se puede sembrar verduras orgánicas, por ejemplo. Y entonces de esto no se habla mucho, ¿qué nos ha pasado como sociedad en esto de la transmisión? Quizá abordar el tema desde la educación, por un lado, desde afuera, pero también desde dentro pueda aportar un plus que acelere el proceso, ¿no? Generando este restablecimiento de algún modo de la transmisión. Bueno, hay un especialista en prevención de drogas de Estados Unidos, de la CIA, Dick McKeith, que dice: ante el narcotráfico, más que mi placa, más que mi institución en la que pertenezco, el arma más mortal que tengo es la mesa familiar de la familia. Creo que es contundente. Muchas veces falta familia. En CONIN, si nos quieren dejar el chico, nosotros no lo aceptamos. Como primero, entras al programa, si soy la madre, entras con el chico, si no, no lo aceptamos. Si la madre por X razón, o tiene un motivo, o trabaja, muy pocas veces pasa eso, bueno, será el adulto responsable. Y esto lo hacemos por lo que vos justamente decís, porque necesito que la madre adquiera hábitos. ¿Terminaste el primario? Bueno, vamos a comprobar si eso es así. ¿Sabes leer, escribir? ¿Sos analfabeta? ¿Sabes algún oficio? ¿Cómo se prepara un biberón? Claro, nosotros decimos cosas que para universitarios o para gente de terminó secundario son elementales, pero a veces hay que hacer una marquita en el biberón. Y trabajamos con la madre porque decimos, la madre tiene que recuperar al chico, saber la importancia de la lactancia materna, de la estimulación, etc. Pero esa madre que aprenda herramientas irá luego a su casa. Si va solamente el chico menor de 5 años, ¿cómo hace para cambiar un ambiente hostil? Si va la madre con herramientas, ese es otro cuento. No volverá a repetir la tragedia con los demás hermanitos. La madre es el principal agente sanitario. En un trabajo que hicimos con Harvard, justamente comprobó la incorporación de la madre en el programa de CONIN
permitió que crezca rápidamente el peso, la talla y el coeficiente intelectual. Es vital la madre, para poder lograr que aprendan estos hábitos y volver a lo que hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en Italia, ver las huertas, nosotros tratamos de educar y estimular eso. Y voy a la mesa familiar y con esto ya concluyo, que hay otros participantes. Nosotros estimulamos, y es cierto que agradecemos a que haya comedores, nos parece muy bien los comedores, pero también decimos que para ámbitos de emergencia, para momentos dramáticos. En verdad lo que hay que hacer es que las madres vuelvan a cocinar, o el padre, o el hermano mayor, o quien sea, pero que coman todos juntos. Entonces, ¿qué hace CONIN? CONIN te entrega un bolso de comida. El tratamiento es una vez por semana, entre 4 y 6 horas, a veces puede ser 3, depende de la realidad de ese centro. Pero al terminar el tratamiento, la madre recibe el bolsón que tiene la calidad nutricional para ese niño, para su condición social. Si no tiene una heladera, yo no le puedo dar algo si no puede conservar esos alimentos. Y entonces tenemos los productos, los alimentos que ese niño, esa familia necesita. Y vuelvo a generar esos lazos. Entonces nosotros buscamos todo el tiempo estimular la familia como la única escuela de humanidad que existe. En ese sentido lo trabajamos incansablemente, a veces más difícil, a veces menos difícil. Pero es una lucha sin tregua. Y la imagen es, ustedes en un centro CONIN, en el momento del trabajo siempre van a encontrar carritos. Y ningún niño se arrastra el carrito solo. Eso señala que lo trajo un adulto. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.